Muy buenos días a cada uno de los presentes. En esta hora vamos a compartir información acerca de la materia de introducción a la programación. Materia que conforma parte de la retícula de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de un tema muy importante para el desarrollo de esta materia. El primer punto que tenemos que desarrollar es acerca de sus orígenes. Todos necesitamos saber acerca de los orígenes, de lo que somos, de lo que ha pasado atrás de nosotros. Y hoy vamos a saber esos orígenes de la computadora, un dispositivo electrónico que hoy en día nos solventa y nos mejora nuestro diario vivir. En la época de los griegos, de los romanos, se comenzó a utilizar un dispositivo, un aparato, diríamos, que permitía realizar ciertas operaciones. Ese aparato se llama ábaco. ¿Cuántos de los presentes aquí conocemos? Hemos visto e incluso utilizado el ábaco. Y estamos hablando del tiempo de los griegos, de los romanos, cuando estaban esos grandes filósofos en la antigüedad y que hoy en día todavía un servidor usó el ábaco. Y me atrevo a pensar que también ustedes en algún momento han utilizado este aparatito. ¿Cómo está conformado? A través de unos alambres en un cuadrito y adentro lleva ciertas bolitas que se pueden correr y nos permiten sumar o en su defecto restar. Esas son las operaciones que podemos realizar con ese aparatito. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque el sistema numérico que nosotros utilizamos es conocido como un sistema decimal. Y ese sistema decimal está basado en cierto posicionamiento. De acuerdo a cómo van obteniendo cierta posición nuestros números, van obteniendo cierto valor. Eso más adelante lo vamos a platicar debido a que son temas necesarios que tenemos que desarrollar en el aprendizaje de la computación. El primer aparato que estamos viendo, que es el ábaco, y que lo utilizaron los griegos, que utilizaron los romanos, también hoy nosotros lo utilizamos. Ya después, mucho después, de acuerdo a la lectura que pude compartirles a ustedes antes de exponerles o presentarles esta información y que ustedes pudieron corroborar en algún momento, en el año de 1642, si no me equivoco, surgió un aparato más hecho a través de engranes o de ruedas que permitían realizar las mismas operaciones, sumas y restas. Y por ahí encontramos que este aparatito se llamaba o se conocía como la pascalina. Esto fue en nombre y en beneficio de su creador, Pascal, quien fue el que comenzó a trabajar con este aparato que iba a ser en años posteriores el preámbulo para poder desarrollar los dispositivos que hoy en día ustedes y un servidor gozamos de esos grandes beneficios. Luego, no mucho después de Pascal, intervino otro personaje de apellido Leibniz,
en 1694. Este personaje no solo hacía en su aparatito sumas, restas, sino que también él comenzó a incluir ciertas operaciones adicionales que nosotros conocemos hoy en día como operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. Y por ahí se menciona que hasta también la raíz cuadrada se podía realizar en este aparatito. Vamos a ver el documento que tuve a bien compartirles y que yo quiero que se presente en pantalla para que podamos observar cuáles son esos beneficios que nosotros hemos obtenido a través de la historia. Pero yo hoy puedo considerar que no es historia. Yo a esa parte la denomino prehistoria. Prehistoria. ¿Por qué? Porque fue antes de la historia que nosotros tenemos. Y voy a compartirles, y espero que vean en mi pantalla, una información muy precisa. Permítanme tantito, parece que estoy dejando de compartir inadecuadamente. A ver aquí. A ver. Dejamos de compartir. Vamos a compartir aquí. A ver, permítanme, a ver si aquí nos aparece en la pantalla. Aquí espero que nos aparezca en la pantalla. Ahora sí. Aquí está el documento que teníamos hace unos momentos y de lo que yo les estaba platicando. Yo me quiero basar en esta parte del documento proporcionado. Si ustedes pueden observar, el documento completo habla acerca de una prehistoria y una historia, o la historia que nosotros hoy en día conocemos. Un servidor ha tomado la decisión de presentarles esta temática basada realmente en los antecedentes, en los inicios que ha tenido la computadora. En la gráfica no presento el ábaco, porque fue uno de los muy remotos precursores que tenemos por ahí. Pero sí presento desde el año de 1642 la pascalina. Presento en el año de 1694 a Leibniz con su dispositivo, con su equipo que podía realizar las operaciones aritméticas que hoy en día conocemos. Pero es algo curioso que casi después de 100 años, 120 años aproximadamente, 127 años, aparece hasta entonces, después de tanto tiempo, a través de un siglo, casi más de un siglo, aparece el señor Charles Babbage con una máquina denominada máquina diferencial. ¿Qué hacía esta máquina? Por ahí la historia menciona que esta máquina que Charles Babbage hizo en el año de 1822 y se nombró máquina diferencial, solamente esta máquina podía realizar operaciones con polinomios y podía usar hasta 8 términos. Ya no solamente sumaba, restaba, multiplicaba, dividía, sacaba raíz cuadrada, sino ahora también hacía otro tipo de operaciones que hoy en día nosotros también realizamos. Y esas operaciones las pudimos realizar a través del invento de este personaje. Pero como él no fue un precursor quieto, conformista, no se dedicó solamente a aprender de lo que había, sino que también investigaba y ponía en práctica y quería beneficiarnos hoy en día a nosotros. Babbage también inventó la máquina analítica. Y eso fue después de 11 años, en el año de 1833.
inventó la máquina analítica que ya podía desarrollar otros tipos de operaciones y realizar análisis de lo que se estaba desarrollando en esa época. Aún así, quiero mencionarles que todavía no había lo que hoy conocemos, todos esos aspectos que conocemos nosotros como usuarios tecnólogos que somos y en la época en la cual estamos viviendo, no existía lo que hoy conocemos. Fue hasta el año de 1944 cuando John von Neumann, el precursor más actual de la prehistoria, comenzó a trabajar con programas internos dentro de esos equipos que son los precursores de lo que hoy nosotros estamos utilizando. En el año de 1945, John von Neumann comenzó, déjenme dejar de compartir, comenzó a trabajar directamente con la primera computadora. Y esa primera computadora inició en el año de 1945, decíamos, y tenía el nombre de la ENIAC. Esa computadora no es como la que usted y yo hoy en día conocemos. De acuerdo a la historia, jóvenes, esa computadora tenía grandes dimensiones. Ocupaba un edificio completo del tamaño del equipo. No lo teníamos como hoy en día, que lo podemos cargar en nuestras manos o lo podemos tener en la palma de nuestra mano, estos dispositivos, y hacer grandes funciones. No, esa primera computadora no lo podía realizar. Las funcionalidades que hacía esta primera computadora eran mínimas comparadas con lo que ustedes hoy pueden desarrollar a través de los equipos de cómputo. Posteriormente, de igual forma como Babbage, Neumann no quedó conforme y siguió trabajando. En el año de 1952, 7 años después aproximadamente, crea otra computadora, la Maniac 1, Maniac 2, dos equipos, dos versiones que se pudieron presentar, que realmente esos equipos tenían grandes diferencias con respecto al primer equipo. Y ahora sí, jóvenes, a partir del año de 1945, un servidor les puede decir que comenzamos a trabajar con la historia de las computadoras actuales. Esa historia se basa directamente con el inicio y el trabajo de John von Neumann. ¿Cómo estaba conformada esa gran computadora que yo les decía hace un momento, la ENIAC? El tamaño era un tamaño enorme, con muy pocas capacidades de almacenamiento, con muy pocas capacidades de interacción y de relación con el usuario. Era muy difícil operar a un equipo de cómputo a diferencia de lo que hoy tenemos. Estas computadoras trabajaron de 1945 a 1950, tuvieron sus realces. En la segunda etapa, o la segunda década, donde surgieron ya los dispositivos electrónicos, estas computadoras redujeron su tamaño enormemente, pero aún no dejaban de ser equipos muy grandes, ostentosos. Estos equipos ya no trabajaban con tubos al vacío como lo hacía la primera generación de las computadoras. No, ya no trabajaban con esos tubos que producían un gran calor
y que hacían que los equipos se sobrecalentaran. Comenzaron a trabajar con transistores. Estos aparatos electrónicos redujeron el tamaño y también algo que hoy en día nos afecta a nosotros como usuarios. Los costos de adquisición de estos equipos fueron reducidos y permitieron que hubiera una mayor interacción entre el hombre y la máquina. Y en esta época comenzaron a surgir los teclados. Y por ahí podemos introducir un concepto. Entró la ergonomía, porque comenzaron a ver la forma mediante la cual podíamos tener una mejor salud dentro del proceso de desarrollo que estuviéramos teniendo en el trato de los equipos de cómputo. Prácticamente era el contacto que tenía un usuario con esos equipos de cómputo. Hoy sabemos que la ergonomía casi es una ciencia que estudia tu postura, que estudia tu forma, qué tanto te afecta el brillo de una pantalla, qué tanto te afecta a la posición mediante la cual tú estás sentado. Pero en esos momentos era algo en pañales que estaba iniciando y que no sabían los grandes alcances que tendrían dentro del desarrollo computacional. A partir del año 70, en 1970, comenzó la tercera etapa, jóvenes. Y ahí ya no trabajábamos con transistores. Aún recuerden que eran equipos grandes comparados con lo que hoy tenemos. Y comenzamos a trabajar con los circuitos integrados. De esta forma, los equipos comenzaron a reducir más su tamaño y comenzaron a surgir nuevos conceptos. Conceptos como el de mini computadora, computadoras más económicas y algo que a ustedes les va a encantar. Computadoras más veloces, más rápidas. Ya no me tenía que sentar a esperar cierto tiempo para poder ver si podía comenzar a funcionar mi equipo de cómputo. Ya en la época de 1980 comienzan a surgir los microprocesadores. Evitando esos grandes calentamientos del pasado, comienzan a trabajar dentro de estos equipos y aún así siguen reduciendo ese tamaño, es lo importante. Pero lo más importante es que a pesar de que son más pequeños, equipos más chicos, también se cuenta con mayores capacidades. En el pasado, un servidor le tocó trabajar con equipos grandes, no como los que tenemos hoy en día. Permítanme contarles mi historia, mi experiencia de inicio en el uso de las tecnologías. Comencé a trabajar con una computadora que tenía 10 gigabytes de disco duro. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Un equipo de cómputo con 10 gigabytes. En esos momentos me dirán, maestro, pues si yo tengo una memoria de 32 gigas y mi equipo de cómputo no funcionaría con 10 gigas. Pues eso era la tecnología con la que contábamos anteriormente. Tecnología que nos tocó en algún momento a algunos compañeros trabajar con tarjetas perforadas, trabajar con lenguaje máquina, lenguajes ensambladores, que hoy nosotros ya no estamos comúnmente relacionados a este esquema de programación y de trabajo. Hoy se nos facilita grandemente porque en nuestros equipos contamos con una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica que nos permite a nosotros visualizar las actividades que vamos a estar desarrollando dentro de nuestros ordenadores. Eso
es lo que nos ha proporcionado hoy en día la tecnología y es lo que tenemos que visualizar nosotros cada día. Y la última generación, hoy en día podemos trabajar acerca del desarrollo de software. Podemos contar a partir de 1990 con sistemas operativos que son los que se encargan de administrar cada uno de los recursos de nuestros equipos de cómputo. Este sistema operativo permite asignarle qué cantidad de espacio, de datos, lugares donde va a almacenar la información, va a poder ocupar cierto tipo de usuario en cierto proceso. Y lo más importante es que hoy contamos con computadoras pequeñas, computadoras que caben en la palma de nuestra mano. Hoy podemos mencionar estos dispositivos móviles que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman a esos dispositivos móviles? Celulares, que ya tienen toda la funcionalidad de lo que hoy nosotros conocemos como una computadora. Podemos descargar archivos, podemos generar archivos, podemos compartir información. Y hay algo muy importante que gracias a Dios hoy podemos hacer. Hoy podemos estar platicando entre ustedes y un servidor, compartiendo una clase, no estando en el mismo lugar. Y eso, jóvenes, es gracias a la tecnología, gracias a esos avances tecnológicos que hoy en día tenemos. Por eso es importante que veamos qué tantas carencias hubieron en el pasado, pero qué tantos beneficios se originaron para nosotros. Y hoy, en el 2015, 2020, podemos nosotros verificar esos grandes avances tecnológicos que nos permiten desarrollar software de alta calidad, software que puede interactuar con el usuario, software que maneja grandes cantidades de datos. Para ello, nos vamos a preparar durante todo este tiempo. Y el tema que hoy compartimos fue la evolución de la computadora. ¿Cómo eran los precursores, la prehistoria de la computadora, de dónde viene? Y cuando se originó la primera computadora a partir del año de 1945, también cómo era ese tamaño, cuáles eran sus capacidades, en base a qué trabajaba esa computadora. Y hoy, qué tipo de equipo y dispositivo tengo para poder trabajar. Hoy, en el año 2020, ¿con qué estoy trabajando? Con computadoras personales, con laptops, estoy trabajando en la nube. Ya no almaceno solamente mi información en mi equipo de cómputo, sino que hoy está un concepto por ahí que se llama cloud computing, ¿verdad? Donde puedes almacenar toda tu información en la nube y aunque tu hardware se eche a perder, tu información está respaldada. En algunos casos, este almacenamiento tiene un costo, este tipo de servicios tienen costos, en algunos son gratuitos, pero al fin y al cabo son una tecnología que nosotros estamos utilizando. Posteriormente, quiero compartirles la descripción o la clasificación de estas computadoras. Hoy, en nuestra época, existen supercomputadoras, pero estas supercomputadoras no cualquier persona las puede obtener. Las obtienen grandes instituciones que manejan grandes cantidades de datos, instituciones que tienen un sinfín de actividades que desarrollar y que no solamente necesitan un almacenamiento, sino también un procesamiento de información. Y por ahí les comparto una imagen de una supercomputadora de Oxford que es utilizada en el estudio del cambio climático. Ellos necesitan esos equipos para poder almacenar
la información que genera el clima, que es cambiante cada segundo. Y cada segundo, cada milisegundo están guardando cierto tipo de información. ¿Será que nuestro equipo común podría almacenar esa información? ¿Verdad que no? También después tenemos las macrocomputadoras o grandes computadoras. Estos equipos son instalados en ambientes controlados y tienen una gran capacidad de procesamiento y grandes cantidades de puertos de entrada y salida. Y también presento por ahí este superordenador Tirán. Y dice por ahí la teoría que es uno de los 500 más potentes del mundo e integrado en la red española de supercomputación en el campus de Burjasot, Valencia, de la Universidad de Valencia. ¿Ok? Y ahí tenemos otro ejemplo de otro tipo de equipo de cómputo. Imagínense que yo con mi computadora, con mi laptop, puedo hacer grandes cosas. Vean ustedes esas grandes empresas, esas instituciones que tienen grandes equipos, cantidades de equipos que no pueden controlar. Cuando contratan un servicio de seguridad, de cámaras de seguridad, ¿cuánta información no se guarda? ¿Y qué equipo necesito tener? Y ya por último vamos generando y entrando a las mini computadoras. Por ahí tenemos en la imagen una Mac, la estación de trabajo de un productor teatral expatriado usando una mini computadora. En este caso vemos 3, 4 equipos que puede ser una computadora de escritorio, una laptop o puede ser una tablet comúnmente nosotros conocemos, e incluso también las estaciones de trabajo que también sirven para conectarse con grandes computadoras, grandes cantidades de datos. Tal vez lo pueden usar los doctores que trabajan cierta información de los huesos, cierta información donde toman las placas torácicas y que necesitan visualizar ciertos aspectos. Bueno, ahí están las estaciones de trabajo de Workstation, que manejan grandes capacidades y que son muy costosas además. Tenemos las computadoras personales, como ya bien decíamos, las computadoras PDA, que caben en la palma de la mano, y hoy podemos decir nuestros dispositivos móviles. Y esta es la temática que tenemos el día de hoy, jóvenes. Espero y se haya comprendido realmente esa historia y la importancia. ¿Cuánto fue el tiempo en que tardó en surgir realmente una computadora? Y hablo de la época de los griegos, de los romanos, después en 1800, después en 1945, y así sucesivamente, un tiempo muy largo. Ojalá y hoy podamos apreciar ese gran esfuerzo que hicieron las personas de antes, que hoy nos permiten trabajar con interfaces gráficas, que hoy nos permiten almacenar nuestra información en la nube, que hoy podemos estar conectados a miles de distancia y estar platicando como si estuviéramos enfrente uno del otro. Esos son los avances tecnológicos, pero esos avances tecnológicos necesitan también conocimiento, necesitan aprendizaje, y ese conocimiento y ese aprendizaje lo vamos a obtener nosotros mismos dentro de estas aulas virtuales. Vamos a adquirir el funcionamiento que tiene un equipo de cómputo. Vamos a conocer cómo está formado un equipo de cómputo y de igual forma cómo podemos actualizar y resolver problemas a través de los diferentes tipos de equipos de cómputo, utilizando los diferentes lenguajes de programación que existen. Les agradezco de antemano su atención
atenta y cordial atención y por haberme prestado su tiempo. También les invito a suscribirse a mi canal. No dejen de hacerlo. Y de igual forma que activen la campanita para que lleguen las notificaciones. Estaré trabajando durante todo este tiempo elaborando material para poder resolver la problemática de aprendizaje que muchas veces tenemos por falta de tecnología. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.